Ya, el tema de hoy en nuestra sesión número 17 o 18, perdón, 17, vamos, 18, la salud. Entonces vamos a primero a definir qué cosa es salud. Salud, según la Organización Mundial de la Salud, es cuando uno está en completo bienestar físico, o sea, estás bien, ¿no? Física, mental y social, ¿ya? Y no tienes, digamos, y hay ausencia de afecciones o enfermedades, ¿ya? Esa es, digamos, la definición, en otras palabras, de decir que uno está sano, ¿no? ¿De qué manera uno mide o se mide la salud de las personas? Es de acuerdo al aire, ¿no? Todos los organismos, ¿no? Deben, o sea, nuestros pulmones deben filtrar alrededor de 15 kilogramos de aire atmosférico al día. Cuando habla de filtrar, ¿qué significa? Que tú tienes que respirar durante todo el día, porque nosotros lo que hacemos es, no respiramos oxígeno puro, sino respiramos el aire. El aire, dentro de sus componentes, tiene el oxígeno. Obviamente que nosotros, el oxígeno es lo que nos sirve, y lo que desechamos es el dióxido de carbono. Eso lo desechamos. Esa es la idea, ¿no? Entonces, una manera de ver de que tú estás sano es que tú tienes la capacidad de filtrar ese aire durante un día, ¿no? O sea, al día tú tienes que tener esa capacidad de filtrar 15 kilogramos de aire. Ahora, ¿qué elementos tóxicos tenemos en la salud? O sea, digamos que está en el medio ambiente donde nosotros vivimos. Vamos a empezar con uno de ellos, que es el monóxido de carbono. Este es un elemento, su fórmula química es el CO, una molécula de carbono y una molécula de oxígeno. Mira, este es un gas que no irrita, es incoloro, no tiene inodoro, no tiene olor, insípido y muy tóxico, que se produce cuando hay combustión de materia orgánica, como por ejemplo la madera, el carbón o el petróleo, ¿no? En una atmósfera que hay muy poco oxígeno, ¿ya? El monóxido de carbono en forma natural se puede encontrar en los gases volcánicos, en los gases también que se salen de los pantanos y también de las minas de carbón. Ahora, digamos, ¿cómo es que afecta el monóxido de carbono a nuestro cuerpo? Nosotros sabemos que los glóbulos rojos son los encargados de llevar el oxígeno, ¿no? Transportar el oxígeno por todo nuestro organismo, ¿no? La hemoglobina es uno de ellos. Entonces, cuando el monóxido de carbono ingresa a nuestro cuerpo y se combina con la hemoglobina durante la respiración, el efecto que produce es que la hemoglobina, ¿no? No deja transportar ese oxígeno, a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Entonces, ese es el efecto que produce. Entonces, la gente, ¿por qué? Si a tu organismo entra una cantidad fuerte de monóxido de carbono y la persona muere, es justamente por eso, porque se combina con tu hemoglobina y hace que tu hemoglobina no transporte el oxígeno a tu cuerpo y obviamente vas a fallecer, ¿ya?
Entonces, el grado de toxicidad del monóxido de carbono va a depender de la concentración y del tiempo de exposición del individuo, y los daños pueden ser desde ligeros hasta la muerte. Por ejemplo, escuche, ha habido casos de personas que se han quedado dormidas dentro de un auto y no se han dado cuenta y su motor a veces ha estado prendido. Y como ese gas es incoloro, no huele, entonces han quedado dormidos dentro del carro. No explotan. A ver, no explotan. Escúchame, no, déjame terminar la idea. No es que exploten, sino justamente como ese gas no tiene olor, no tiene color, entonces tú duermes, por eso te quedas como dormido y, y falleces. Ha habido casos así reales que ha ocurrido eso. Hay gente que se ha quedado a dormir en el auto con su auto prendido, ¿no? O sea, y la que emana gas, ese monóxido de carbono emana y entonces la persona ha fallecido. ¿Y cuál es la razón? Como ya repito, es porque ataca la hemoglobina de la persona, ¿no? La hemoglobina es lo que le da el color rojo a la sangre y es lo que permite, digamos, que se transporte a todo nuestro organismo. Otro gas es el dióxido de carbono. El dióxido de carbono, ese gas se ha incrementado en la Tierra debido al aumento global de temperatura, o sea, lo que se llama el calentamiento global. ¿Ya? Entonces, se concentra mucho dióxido de carbono. El dióxido de carbono, su fórmula es una molécula de carbono y 2 moléculas de oxígeno. Entonces, se concentra en la atmósfera, pero ya como que se estaciona, se queda en las partes, digamos, de la atmósfera, ahí se quedan, ¿no? Entonces, ese incremento hace que se produzca el calentamiento global, ¿no? Y también lo que se produce el efecto invernadero, ¿no? Ese impacto hace justamente que aumente, y eso se debe más que todo al consumo de los combustibles, ¿ya? ¿No? Entonces el efecto invernadero está asociado directamente con la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera, alrededor del 50%, y su impacto aumenta en la medida que consumimos combustibles. Entonces, mientras más combustibles consumimos, entonces ese dióxido de carbono se va a concentrar en la atmósfera, ¿no? Y esa contaminación nosotros lo absorbemos. ¿De qué manera? Porque, digamos, aumenta, ¿no? El consumo de combustibles, ¿no? Se permite, por ejemplo, sí, Francesca, una pregunta. Profesor, va a enviar un resumen al grupo. Sí, voy a enviar, sí voy a enviar. ¿Ya? Así es, ¿no? Entonces, ese es el efecto, ¿no? Entonces, ¿qué efectos tiene el dióxido de carbono? El dióxido de carbono constituye el enlace indispensable que une al Sol con la Tierra en el intercambio bioquímico que permite que la energía luminosa se incorpore a los sistemas vivientes. El ciclo natural del carbono se altera, ¿no? Se altera, y como producto de la contaminación ambiental y la velocidad e intensidad con la que las plantas pueden utilizarlo en la fotosíntesis no es suficiente como para evitar que ese gas se acumule en la atmósfera. O sea, escúchame, o sea que a veces dice uno, digamos, las plantas que tú, por el efecto de la fotosíntesis, ustedes saben que en la fotosíntesis las plantas absorben el dióxido de carbono y producen oxígeno. Pero aún cuando hay demasiado dióxido de carbono, entonces tampoco las plantas van a poder, digamos, aliviar
¿no? Esa contaminación. No puede aliviar las plantas. Por más plantas que se planten, no va a ocurrir eso. Entonces, mientras se queme muchos combustibles, siempre va a haber esa cantidad de dióxido de carbono en nuestro ambiente. Listo. Entonces nosotros vamos a cortar acá la clase y luego continuamos con más efectos. Entonces, descansamos y regresamos a las 11 para continuar con el curso de biología. Mientras tanto, voy a publicar en el grupo el resumen de esta clase, ¿ya? Listo. Entonces, entramos nuevamente a las 11, ¿sí? Listo. Entonces, nos vemos todos a las 11, ¿ya? 11 en punto, no se olviden.